Y el título dice, Jesús, el que tiene potestad para perdonar pecados. Jesús, el que tiene potestad para perdonar pecados. ¿Sabía usted eso? Amén. Y para que lo busque, vamos a leer Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 2. Pero antes de leer, le voy a hacer una introducción, más o menos, del tema. Y dice así, si usted tuviera la posibilidad de hacer una lista y enumerar todos los problemas que tiene en estos momentos, todos los problemas, y ponerlos por orden de importancia, ¿cuál sería el número 1, el más importante para usted? ¿El más urgente de solucionar? ¿Usted no tiene problemas ninguno? ¿Cuál sería quizás, aunque usted diga, no, es que esto es muy pequeño, pero hay una preocupación quizás? ¿Cuál sería ese, el número 1 que tú pondrías? Este es el primero que yo quiero que se solucione. En la historia que vamos a leer, veremos a un hombre que tenía un gran problema, el cual era muy evidente. Pero también veremos cómo Jesús responde a ese gran problema. Vivimos en un mundo donde las personas buscan desesperadamente solución para muchas cosas, ¿o no? Usted camina por la calle y ve gente que está, pero completamente amargada, angustiada, por distintos aspectos. La gente busca muchas veces solucionar su apariencia, sus problemas económicos, su ansiedad, sus conflictos familiares, su salud física, su estabilidad emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos decir mucho más. ¿Le ha pasado a usted? Y no está mal querer resolver esas cosas. Pero el problema es que mientras el hombre corre intentando arreglar lo externo, muchas veces ignora el verdadero estado de su alma. Vivimos en tiempos donde las personas maquillan heridas internas con distracciones externas. Muchos sonríen por fuera, pero por dentro viven vacíos. Muchos aparentan estar bien, pero cargan culpa, pecado, temor, ansiedad y una profunda lejanía de Dios. El hombre moderno ha aprendido a esconder su condición espiritual. Y eso lo vemos a menudo. Detrás del dinero, detrás del entretenimiento, detrás de las redes sociales, detrás del éxito, incluso detrás de la religión. Pero, aunque el exterior parezca estable, el corazón sigue necesitando algo más. ¿Lo ha visto usted por ahí eso? Personas que quizás tienen todo, pero dicen sentirse vacías. O personas que quizás no tienen nada. Y así todo también se sienten vacías. Porque sabemos que el dinero, quizás las cosas que uno cree que son importantes, no son las que llenan nuestra alma. ¿Cierto? Entonces muchas veces pareciera que hacia afuera todo está bien. Uno mira las redes sociales y hay personas que muestran en las redes sociales y pareciera que su mundo es, como se dice, el mundo de Vince y Pac. Maravilloso, ¿cierto? Pero hay algo que ellos no saben. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender también. ¿Dónde vamos a buscar llenar nuestra alma?
Esta historia que vamos a leer nos confronta con una verdad poderosa. Una persona puede tener salud física y aún así estar perdida eternamente. Porque la necesidad más urgente del ser humano no es un milagro temporal, sino es el perdón de pecados y la salvación del alma. ¿Sabía usted eso? La necesidad más urgente del ser humano no es solamente un milagro temporal. Muchas personas, y quizás nosotros en algún momento, buscábamos esos milagros temporales. Quiero que me sanes de esto ahora. Quiero que me des trabajo ahora. Y muchas veces ocurría lo que usted pedía. Muchas veces no. Y otras veces sí ocurría lo que usted pedía. Usted era sanado de alguna enfermedad. Usted encontraba trabajo. Le iba bien en los negocios, en todas las cosas de la vida. Pero en un tiempo había estado mal y le oraba a Dios. Y Dios muchas veces respondía. Pero la necesidad más urgente del ser humano, escuche esto, lo más urgente que el ser humano necesita no es un milagro temporal, vuelvo a repetir, sino es el perdón de pecados y la salvación de su alma. Y en este pasaje que vamos a leer, aunque vemos a un paralítico siendo sanado, el centro del mensaje no es la sanidad. Y usted me va a decir, ¿pero cómo? El centro del mensaje es que Jesús tiene autoridad para perdonar pecados y salvar al hombre. Y ahora lo vamos a leer. Si usted en su Biblia tiene ahí Marcos 2, del 1 al 12, y tiene el título que sale en su Biblia, ¿qué dice en su Biblia el título? Jesús sana a un paralítico. Recuerde que los títulos que están puestos en la Biblia no son títulos inspirados por Dios. Recuerde que esos títulos se colocaron muchos años después. Y los títulos muchas veces son para que podamos quizá entender de lo que está pasando. Pero muchas veces también los títulos nos llevan a confundirnos si nosotros no nos introducimos bien en el tema. Y si bien habla de lo que dice el título, Jesús sana a un paralítico, la centralidad de lo que vamos a leer no era la sanidad. Y ahí usted lo va a entender y lo leemos. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Predicando la palabra. ¿O estaba haciendo sanidades? Dice que les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Decían ellos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones?
¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Entiende la historia? Podríamos decir, oh sí, las sanidades que Jesús hace. Pero la centralidad, como decía, del mensaje va por otro lado. Y vamos a ver algunos puntos de acuerdo a estos versículos. Y el primer punto es, el hombre puede estar paralizado espiritualmente. Vemos la historia que habla de un paralítico, ¿cierto? Y en Marcos 2.3, ¿qué nos dice Marcos 2.3? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Esa es la historia. Con ese hombre se presenta esta historia. Y nos encontramos con 4 hombres trayendo a uno que tenía una condición visible. ¿Cuál era la condición? No podía caminar, paralítico. Era visible por donde se le mirara, ¿cierto? No podía caminar, era paralítico. Ellos venían en busca de una solución. ¿Cuál era la solución que ellos buscaban? ¿Cuál era el problema? Que el paralítico pudiera ponerse de pie y pudiera comenzar a caminar. O sea, ¿cuál era la solución? Ellos necesitaban un milagro que le permitiera al paralítico por primera vez estar en pie y no estar más postrado en una camilla. La pregunta es, ¿era este el problema más urgente de ese hombre? Humanamente hablando, ¿era este el problema más urgente? ¿Qué responderíamos nosotros sin todo el preámbulo que hemos hecho? Sí. ¿Cierto? Porque eso es lo que ellos buscaban. Ellos no pensaron en otra situación. Ellos pensaron en llegar a Jesús para que Él hiciera el milagro y este hombre pudiera comenzar a caminar. Ahora la pregunta es, ¿por qué al ser humano le cuesta o nos cuesta tanto ver cuál es su primer y gran problema? ¿Por qué no tenemos la capacidad de poder mirarnos y decir cuál es nuestro primer y gran problema? ¿Cuál cree usted que es nuestro primer y gran problema? ¿Tiene algo de noción ahí? Si no tiene, no importa, porque aquí usted lo va a saber. Este hombre paralítico no solo refleja una condición física, sino espiritualmente representa la realidad de toda la humanidad sin Cristo. Incapacitada por el pecado, separada de Dios y sin poder salvarse por sí misma. El pecado paraliza la comunión con Dios. Paraliza la vida espiritual. Paraliza el corazón. Por eso que nosotros debemos de tratar de vivir en santidad. Porque la santidad nos acerca a Dios. ¿Y el pecado qué hace? Nos aleja de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, anótenlo nomás, Efesios 2, 1, y Él, ¿de quién está hablando? Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Jesús. Y Él os dio vida a vosotros.
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira qué maravilloso. Jesús nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Aún así, Él nos dio vida ahí en ese momento. Quizás alguien puede verse bien por fuera, pero por dentro está destruido espiritualmente. Vemos a este paralítico y por fuera no se veía bien. Está claro, ¿cierto? Y así como el paralítico no podía salvarse a sí mismo, el hombre tampoco puede salvarse por sus propias obras. No hay nada que usted o que yo o que cualquier persona pueda hacer para salvarse. Ni una cosa, nada. Amén. Punto 2. La fe de ellos y la verdadera necesidad del paralítico. ¿Va entendiendo usted cuál era la verdadera necesidad del paralítico? ¿O todavía no? Marcos 2:5, ¿qué dice? Dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién? De los que llevaban al paralítico, de los 4 amigos del paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, mira, Jesús miró la fe de ellos y le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Qué extraño. Eso era lo que buscaba el paralítico. Eso era lo que buscaban los amigos del paralítico. ¿No es cierto? Eso es muchas veces lo que nosotros buscamos. ¿No es cierto? Muchas veces buscamos lo externo. Solucionar el problema. Salir del problema. No sufrir por el problema. No sufrir por el dolor. Antes de sanar el cuerpo del paralítico, Jesús fue directamente al problema más profundo. Mire qué maravilloso. Jesús fue directamente al problema más profundo. ¿Y cuál era el problema más profundo? El pecado. ¿Por qué? ¿Qué le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. He ahí el problema más profundo del ser humano, que nosotros no logramos ver. El pecado, y es interesante que el texto dice, al ver Jesús la fe de ellos. Este paralítico tenía la fortuna de contar con un grupo de amigos fieles que estaban dispuestos a hacer lo que fuera por ponerlo delante de Jesús. ¿Por qué? Porque imagínense que ellos llegan a la casa y dice que no había espacio ni en la puerta. Y llegan con la camilla, los 4, y se encuentran con una pared humana. Y lo único que ellos querían era llegar ¿hacia dónde? Hacia Jesús. Se encuentran con esa pared y ellos dijeron, hasta aquí llegamos. No podemos entrar. ¿Eso dijeron? No. Y ellos miraron y dijeron, aquí tenemos que tener una solución. Nosotros tenemos que llegar con nuestro amigo hasta Jesús. Y lo que acabamos de leer, ¿qué dice que pasa? Que ellos subieron al techo y que por el techo descubrieron el techo y bajaron la camilla hasta Jesús. Mira la importancia de estos amigos. Como les decía entonces, este paralítico tenía la fortuna de contar con estos amigos tan fieles
que no les importó nada, solo poder llegar con su amigo a los pies de Cristo. Aunque las circunstancias fueran contrarias, aunque tenían por delante algo demasiado difícil, lo que ellos hicieron era lo que necesitaba ese hombre. Yo puse una frase aquí. Júntate, escucha esto. Júntate con aquellos que tengan la perseverancia y la fe de llevarte hasta Jesús. Júntate con aquellos que tengan la perseverancia y la fe de llevarte hasta Jesús. Y tú sé uno de ellos. O sea, de los que llevan a otros a Jesús. Muchas veces nosotros decimos, no, si mis mejores amigos o mis amigos, pensamos, nosotros lo hemos hablado muchas veces, los varones, y nosotros decimos, ¿tú tienes amigos? Nos preguntamos. O sea, pensándolo bien, fuera de la iglesia, no. Uno puede decir, o sea, que no puedo tener amigos, no, sí puedes. Pero lo primordial es que tu amigo te lleve a Jesús. Porque van a haber momentos en que tú vas a estar mal. Tú vas a necesitar de Cristo. O toda la vida de nuestro caminar es... Hay momentos en que nosotros necesitamos de Jesús. Y para eso están los amigos. Para poder cargarte y llevarte a los pies de Cristo. Como hicieron estos 4 amigos con este paralítico. Llevándolo para obtener un milagro físico. Sin saber ellos, iban a encontrar algo mayor. Algo más importante. Ahora la fe de aquellos hombres no pasó desapercibida delante de Cristo. Ellos no solamente dijeron creer, su fe los llevó a actuar, a esforzarse, a poner al paralítico delante de Jesús. Esa era la fe correcta, la fe que te lleva a Jesús. Ahora el paralítico está delante de Jesús. Y seguramente toda aquella multitud, ¿qué esperaba ver? Toda aquella multitud estaba ahí y ¿qué esperaba que sucediera? El milagro. Y el milagro físico. Que el paralítico se pusiera en pie y comenzara quizá a correr, a caminar. Todos esperaban eso. Todos pensaban en lo que Cristo podía hacer con su cuerpo. Pero en vez de hacer lo que todos esperaban que hiciera Jesús, se dirige a este hombre y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe que en el texto paralelo a este versículo que es en Mateo, dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y sabe lo que significa esa frase en griego? Significa, alégrate, llénate de gozo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. El paralítico aún no podía caminar. Y Jesús le estaba diciendo, alégrate, llénate de gozo. El paralítico todavía seguía en la misma condición. Pero Jesús le estaba diciendo que se llenara de gozo y de alegría. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le estaba diciendo, alégrate? Si aún no se cumplía por lo cual ellos estaban ahí. Porque el paralítico no entendía la centralidad del problema, la importancia del problema, que su problema no era solo que él no podía caminar,
era algo mayor a eso, más importante que eso. Es impresionante que Jesús no comenzó diciendo sé sano. Por eso podemos ver que el pasaje no habla de sanidad. Si bien ocurre un milagro, pero no es el centro. Si hubiese sido el centro, ¿qué hace Jesús cuando el paralítico está delante de él? Levántate, anda. Primero habló del perdón. ¿Por qué? Porque Cristo vino principalmente a salvar almas. Muchos dicen por ahí, no, si el Señor hace milagro y ven a Cristo y te va a sanar. Yo no digo que Dios no pueda hacerlo, el Señor no puede hacerlo. Pero lo central de su estancia aquí era presentar a Dios, reconciliar al hombre con Dios y salvarlo, perdonarlo de sus pecados, que el hombre entendiera que es un pecador. Muchas personas quieren a Jesús para resolver problemas temporales, sanar enfermedades, quitar dificultades, mejorar situaciones. Pero Jesús vino a hacer algo mucho más profundo. Como les decía, reconciliar al hombre con Dios. La prioridad de Cristo siempre fue el alma. Porque es la prioridad de Dios. Tu alma, mi alma, las almas del ser humano. Esa es la prioridad de Dios. Entonces, por haber recibido este gran regalo, que era el perdón, Jesús lo estaba invitando a gozarse, a alegrarse, a pesar de aún estar en la misma condición física. Nosotros podemos estar en una condición que no es la que queremos. Pero si tú ya has sido perdonado, han sido perdonados todos tus pecados, ¿no debería ser eso signo de gozo para nosotros? ¿De alegría? Pero como nosotros miramos siempre lo terrenal, lo humano, no logramos ver lo que viene del cielo. Punto 3. Solo Jesús puede perdonar pecados. En Marcos 2:7 dice lo siguiente. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Decían estos escribas que estaban ahí. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Sin darse cuenta, los escribas dijeron una gran verdad. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús, al perdonar al paralítico, estaba mostrando claramente quién era él. No era solamente un maestro, ni un profeta, ni un hombre bueno. Jesús estaba revelando su divinidad. Por eso que el Evangelio no se trata simplemente de moralidad. Se trata de reconocer que Cristo es el Hijo de Dios y el único Salvador. Amén. Estos fariseos, estos escribas, ¿por qué le dijo eso? Tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este? ¿Se cree Dios? Y eso era lo que Jesús les estaba mostrando. Sí, soy Dios. Pero ellos nunca lograron verlo. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Escuchó? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Lo dice la palabra de Dios. Cuando usted a alguien le diga algo, ¿sabe por qué? Porque tú tienes que ser perdonado. La Biblia lo dice. Y tienes que ser perdonado en Cristo. ¿Y a dónde dice eso? En Hechos 4:12. ¿Qué dice? Que en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en
Jesucristo. Estos hombres escribas incrédulos no querían reconocer quién realmente era Jesús. Y Jesús les hace la siguiente pregunta. Jesús les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Yo le hago la pregunta a usted. ¿Para usted qué era más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué era más fácil para ellos? Y déjeme decirle que esta no es una pregunta sencilla. Porque nosotros podemos responder fácilmente a lo mejor lo que creemos. Cualquiera podría decir que más fácil era decir que los pecados de alguien son perdonados. Humanamente hablando. ¿Por qué? Porque no hay manera de confirmar si eso es verdad o no. No podemos ir al cielo y poder llegar ante Dios y decirle, Señor, ¿lo perdonaste? Y que Dios te diga, sí. Humanamente cualquiera podría decir, era más fácil decir eso. Pero sanar a un paralítico con palabras no solo es más fácil, sino imposible humanamente hablando. Ellos esperaban eso, la sanidad del paralítico en el instante. Pero sabe que en el capítulo anterior, en el capítulo 1, Jesús había demostrado ser capaz de sanar cualquier enfermedad y había hecho varios milagros de sanidad. Como por ejemplo al leproso, con solo decir, yo quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. O sea, para Jesús era fácil sanar a este paralítico. ¿O no? ¿Cree usted? Para Jesús era mucho más fácil hacer el milagro de sanidad en el instante que decir lo que le dijo primero. Y usted dirá, ¿por qué va a ser más fácil eso? Era mucho más fácil concederle la sanidad que concederle el perdón. ¿Por qué cree usted eso? ¿Sabe por qué era tan difícil concederle el perdón? Lo que lo escriba y nadie entendía. Porque a Jesús le iba a costar mucho. ¿Cuánto le costó a Jesús conceder el perdón? La vida. Para él no era sencillo decir tus pecados te son perdonados porque él sabía lo que iba a vivir. Iba a sufrir. Y no iba a sufrir como Dios, como humano. Dolores, escarnio. Terrible. Entonces, si nosotros miramos, para él era muy complejo decir, tus pecados te son perdonados. Pero él, ¿qué hizo? Tus pecados te son perdonados. Algo poderoso y maravilloso que tú y yo hemos recibido. A pesar de lo difícil que eso iba a ser para Cristo. Vuelvo a repetir. Para él era fácil decir, levanta, toma tu lecho y anda. Pero él sabía lo que tenía que suceder para que nuestros pecados fueran perdonados. Él sabía lo que iba a vivir. Y muchas veces nosotros eso lo pasamos por alto. No lo tomamos en cuenta. ¿Amén? ¿Va entendiendo la profundidad del asunto? Punto 4. Jesús demostró su autoridad. Marcos 2:10 dice,
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico. Esto que acabo de leer se lo dijo al paralítico. A ti te digo, después le dice en el 11, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ahí recién Jesús le concede la petición por la cual ellos venían. Recién. La sanidad del paralítico fue la evidencia visible, como dijo el pastor, de la autoridad que Jesús tenía para conceder algo más grandioso que la sanidad del cuerpo. El milagro apuntaba a algo mayor. Jesús tiene autoridad sobre el pecado. Su sanidad física era temporal. ¿Por qué era temporal la sanidad física? Porque ese hombre algún día iba a morir. Pero el perdón de pecados tiene consecuencias eternas. Cristo no vino solamente a mejorar vidas terrenales. Y eso es lo que muchas veces muchos creen, muchos enseñan. Vino a dar vida eterna. La vida de este hombre quedó asegurada por la eternidad, no por lo que pudiera hacer desde ese momento, sino por el milagro de Jesús en la cruz. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, pero todavía eso no tenía el sello, porque todavía Jesús no era crucificado, no había muerto, no había vencido a la muerte. Pero después que Jesús fue crucificado, resucitó al tercer día, todo lo que Jesús le dijo a ese hombre se cumplió. Y desde ahí en adelante, para todo aquel que cree en Cristo Jesús y se arrepiente de sus pecados, tiene el mayor milagro que puede tener un ser humano en su vida. Amén. Y el último punto, punto 5. El verdadero encuentro con Jesús transforma. Marcos 2:12 dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El hombre no salió igual después de encontrarse con Jesús. Y cuando Cristo salva verdaderamente a una persona, hay transformación. Por eso esos son indicios característicos de que Cristo nos ha salvado, hermano. De que tú eres perdonado. Nosotros no podemos permanecer iguales. Cuando Cristo salva verdaderamente a una persona hay transformación, hay cambio, hay nueva vida. Segunda de Corintios 5, 17 y 18 dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo aquí? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Por eso que nuestra vida tiene que representar todas esas cosas que fueron hechas nuevas. Y el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio que nosotros tenemos? El de la reconciliación. Usted y yo debemos de ser esos amigos que llevan a sus amigos a los pies de Cristo. ¿Para qué?
para que ellos puedan reconocer que son pecadores y que necesitan un mediador ante Dios para que ese hombre y esa mujer o esas personas puedan reconciliarse con Dios. De la única manera que eso puede suceder, ¿cómo? Es que usted y yo, que a nosotros, gracias al Señor, ya nos pasó, nos acerquemos a Cristo y nos arrepintamos de nuestros pecados. El paralítico iba por otra situación. Su mayor problema era estar postrado en una camilla. Pero Jesús le tenía el milagro de su vida. No solamente le iba a dar la salvación, sino que también le iba a proveer para que ese paralítico se pusiera en pie. Mire qué maravilloso. Muchas veces Dios nos concede las situaciones, pero Él ha ordenado, ¿qué va primero? Que tú te salves. Eso es lo más importante. Muchas veces pedimos y oramos por las sanidades de las personas. Y que no es malo, no estoy diciendo que sea malo. Pero el primer lugar debe ser la salvación de las personas. Y que si el Señor en su voluntad quiere salvarlo y después sanarlo, amén, gloria a Dios, que así sea. Amén. El Evangelio no es solo emoción. Muchos ven estos pasajes como algo, wow, Jesús puede sanar. Y solo se empecinan en hablar de las sanidades de Jesús. Y regalar sanidad para todos, a libre disposición. Pero ¿cuántos enseñan que el perdón de los pecados trajo dolor y sufrimiento al Señor? Para poder darle al hombre salvación y vida eterna. Esto es el poder de Dios transformando al pecador. Y usted me dirá, oye, pero el paralítico, ¿cómo sé yo que era pecador? Porque todos somos pecadores, lo dice la Biblia, exactamente. Todos hemos pecado. Nadie puede decir que no ha pecado. Y Jesús certeramente habla a su corazón y le entrega el perdón. Amén. Para concluir, como ya dijimos, en esta historia el mayor milagro no fue que un paralítico caminara. El mayor milagro fue que un pecador recibió perdón. Porque peor que una parálisis física es una eternidad sin Dios. Y hoy Jesús sigue diciendo, tus pecados te son perdonados. La salvación sigue disponible. La gracia sigue disponible. La cruz sigue teniendo poder. Pero solamente para aquellos que vienen a Cristo con fe y arrepentimiento. Por medio de la fe en Jesús, Dios perdona todos tus pecados. Y no se queda solo ahí, sino que luego pone en nuestra cuenta su justicia perfecta por medio de la fe. Dios pone su justicia en ti. No es que nosotros seamos justos, tengamos la justicia. Él la coloca por medio de la fe en Cristo Jesús. Si la imagen del Hijo no está en nosotros, corremos peligro. Dios no nos mira a nosotros. Dios mira al Hijo en nosotros. Amén. Por eso que la imagen del Hijo debe estar en nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice el último versículo. Al que no conoció pecado, ¿de quién habla? De Jesús. Al que no conoció pecado, él no conoció pecado, él no fue pecador. Por nosotros lo hizo pecado. Por causa de nosotros, Dios lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira qué hermoso. Jesús no conoció pecado, por causa de nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, esas palabras tenían un precio.
el perdón no sería gratis. Cristo iría a la cruz para cargar el pecado del hombre. Y ahí entendemos que el mayor milagro no era un paralítico, no era que un paralítico caminara, sino que Dios hiciera justo a un pecador por medio de Jesucristo. Amén. Ese es el mayor milagro, que Dios nos haga justo por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos de expresarle, entregarle a las personas. Si bien Dios tiene el poder para sanar a quien Él quiera, pero lo que primero Dios anhela, ¿qué dice la palabra que Dios quiere? Que todos se salven. Que todos se salven. Pero para eso hay un trabajo que hacer. Mágicamente la gente no se va a salvar sola si nadie viene a hablarle de Jesucristo. Si nadie le lleva el mensaje. Si nadie le predica la palabra. Si nadie lo lleva a los pies de Cristo y le hace reconocer que es un pecador. Yo te lo firmo si quieres. Cuando tú le digas eso a tus amigos que no son de acá, si tú tienes 10 amigos, con suerte te va a quedar uno, porque no le va a gustar. Pero tú te encargaste de hacer lo que Dios te mandó a hacer, de tratar de reconciliar a esa persona con Dios, porque ese es el ministerio que Dios nos dio. Amén. Una persona sin Cristo es una potencial persona que tiene un destino que nadie quisiera tener. Y eso es lo que nosotros debemos tener presente. Y una vez más lo vuelvo a repetir. Y poder ser como estos 4 amigos, que a pesar de las circunstancias que se encontraron enfrente, no dudaron en poder poner a ese hombre a los pies de Cristo. Cristo hizo lo que él sabía hacer, perdonar y poderle dar sanidad a ese hombre. Amén, que el Señor le bendiga.